Hoy, 14 de enero, entra en vigencia una ley que promete agilizar los permisos de construcción. Esto a propósito de la baja de inversión inmobiliaria que ha habido en el país. El día de hoy estamos con Israel Torres, arquitecto, mi actual socio en Estudio Regular, quien nos estará comentando un poco cuáles son las variables, qué cosas trae, qué son nuevas esta ley. Enhorabuena por esta ley en realidad, porque la estuvimos esperando mucho tiempo. Veníamos como con una crisis aproximada de unos 5 o 10 años, yo me atrevería a decir, en base a la información que me ha tocado ver y que me ha tocado experimentar también. Así que enhorabuena llegó esta ley para poder hacer todos esos cambios y esas implementaciones que se hacen necesarias. Así que en eso estamos, para tener una conversación entretenida y ojalá que sea fructífera. Eso. Ya. Y en relación a esta nueva ley, ¿qué es lo que cambia? Al final, ¿y por qué surge esta nueva ley? Mira, yo me atrevería a decir que como en todas las cosas, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y al menos a mi parecer, en el estudio de esta y en nuestro estudio también, eh, creo que trae más cosas positivas, más cambios a favor. Y eso se ve en la pluma, se ve en la forma en la que está dispuesto cada articulaje, los incisos que se reemplazan también, pero en lo práctico, para que pueda entender la gente en la casa. En el fondo se trata sobre que se acortan los tiempos de plazo de revisión en algunas empresas y me refiero a algunas empresas sanitarias eléctricas y también en dirección de obras, que es la mayoría de los entrampamientos que se están viviendo a propósito de la emisión de permisos de edificación. Y en ese sentido, ¿cómo se reflejan estos cambios según los nuevos plazos establecidos? La verdad es que los proyectos que superan la carga de ocupación de 1.000 personas van a tener un plazo un poco más largo, que son de 60 días. Pero los proyectos menores a esa carga de ocupación deberían ser resueltos en 30 días. Esos 30 días aparecen tipificados en la ley, perdón, aparecen tipificados en la ley, pero además se abren una serie de instancias que sirven para poder, en el fondo, refutar, o no sé si refutar es la palabra, pero lograr emitir otro tipo de pronunciamiento en otras instancias, que en este caso sería Serviu. Y si no quedas contento con la determinación o con el dictamen de Serviu, puedes pasar a corte de apelaciones. Aquí, en el fondo, habría que hacer algunos alcances y algunos distingos en realidad, porque lo que me pasa a mí con esas decisiones que se tomaron y que aparecen implementadas en la ley, es que siento que se arman más espacios o más instancias de deliberación en torno al proyecto. Y por lo tanto, no sé, pues pensemos que el plazo en corte de apelaciones es de 40 días. Entonces, por ejemplo, si es que porque, bueno, esto otro que vamos a conversar, esta otra cosa que vamos a conversar también, que tiene que ver sobre el silencio negativo, pero si yo quisiera anteponerme a lo que va a ocurrir en relación a un permiso que no se ha emitido, yo puedo pedir que ese permiso se rechace. Pero ¿para qué lo querría yo rechazar? En el fondo es para poder acudir a otras instancias superiores que pudieran determinar que mi proyecto sí cumple con la normativa. Volvemos a Serviu de nuevo. Entonces, Serviu podría dar ese dictamen, pero si todavía no te gusta eso, pasa a corte de apelaciones, perdón. Y en corte de apelaciones puedes tener un plazo de 40 días y en el fondo lo que quiero decir es que yo no sé si esa decisión alarga más los procesos de tramitación o los acorta. Pero lo que sí está claro es que hay más responsabilidad en el profesional patrocinante. Y eso lo que hace es, de alguna manera, es que el ojo del profesional tenga que ser más vigilante al momento de un ingreso. Y así un sinfín de otras cosas más. Pero ándame preguntando tú, yo te respondo todo. Igual pudiéramos entender este silencio negativo como una estrategia por parte de las municipalidades para querer rechazar de plano un proyecto. Sí, la verdad es que no parece tan, o no sé si se configura como un incentivo el hecho de que si un permiso se demora más de 30 días, la única consecuencia va a ser que se rechace. Entonces ahí hay algo que no me queda un poco claro respecto de, uno, las competencias en relación a eso mismo y las sanciones. Porque finalmente si nada va a ocurrir y solo el proyecto va a salir rechazado, entonces eso no parece muy... no activa mi competencia, no sé si se entiende. Y claro, evidentemente que lo que te estaba mencionando anteriormente respecto del silencio negativo, lo que hace es que tú tengas que tener mucha más cautela, porque muchas veces las tramitaciones que se ingresan a la dirección de obras
vienen entrampadas con muchos vacíos dentro del relato permisológico. Y finalmente las revisiones en dirección de obras se demoran para poder armar el puzzle. Y eso muchas veces termina dilatando los tiempos de revisión ante dirección de obras por un proyecto mal presentado. Entonces, enhorabuena también que hagan las delimitaciones necesarias para poder hacer que las responsabilidades de los profesionales aumenten y que en ese caso los permisos de edificación, o en los plazos de los permisos de edificación se vean restringidos o acortados. No sé si eso responde un poco a la pregunta, si no podemos seguir. Sí, o sea, no me queda muy claro todavía qué agiliza. Sí, Porque los plazos, o sea, ya habían plazos definidos para revisión de proyectos y habían instancias superiores a las cuales acudir si un proyecto te lo rechazaban o simplemente no había pronunciamiento alguno. Me da la impresión de que de esta nueva ley viene un poco más a burocratizar procesos que estaban ya definidos. No sé si es así. O sea, yo creo que hay algo de eso, hay algo de eso. Pero lo que sí hacía falta era delimitar esas atribuciones. Por ejemplo, tú bien lo dices, eso de algún modo en algunas direcciones de obras ya se hacía. Era una práctica que venía de alguna manera incorporando a estas otras institucionalidades que eran una segunda instancia o una segunda antesala para poder aprobar el proyecto, pero no aparecía delimitado, es decir, no aparecía un párrafo donde se dijera que eso se puede hacer. Eh, por ejemplo, tampoco había un párrafo que delimitara cuáles son las atribuciones que iba a tener dirección de obra respecto a la revisión de los proyectos. Por ejemplo, lo que pasa ahora es que tu revisor, vas a poder revisar los proyectos solo dentro del marco de competencias que te atribuye la ley. Eso es en lo práctico, las normas urbanas. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley 21.718? Es que eh, es que deja o delimita cuáles van a ser o qué es lo que se entiende por normativa urbana. Entonces eso es súper positivo porque no te van a observar otras cosas, te van a observar solo lo que esté dentro de las competencias de la norma, solo lo que esté dentro de los párrafos que contienen la... Y por eso en ese sentido es súper esclarecedor porque lo que dice son normas relativas al coeficiente de ocupación de suelo, rasante, y son todas esas cosas las conocen los arquitectos, o sea, no, yo creo que ahí se reduce drásticamente los elementos a revisar y por lo tanto en ese sentido se hace mucho más plausible el hecho de que la revisión demore 30 días y no 60 o no 90 o en algunos casos no un semestre. En ese sentido, el revisor no pudiese entrar a cuestionar la materia por ejemplo, no sé, de alguna especialización técnica, de algún informe de condicionamiento térmico. Eso entra en directa responsabilidad del profesional patrocinante. Ya. Por eso es que ahora las responsabilidades quedan muy bien delineadas. Eso es lo que intentaba como graficar hace un rato a través de mis palabras, y era que hay cosas que se están declarando que antes no estaban declaradas. Y con la claridad en la que se está declarando, quedan muy bien atribuidas esas partes, esas responsabilidades respecto de las partes que se involucran dentro de la tramitación. Algo muy bueno igual que se va a empezar a implementar ahora es que las municipalidades empiezan a publicar en sus páginas web los permisos que fueron otorgados el mes anterior. Desde tu punto de vista y desde el punto de vista de un propietario que es dueño de muchos inmuebles de carácter productivo, esto igual le podría traer algunas consecuencias, ¿no? Si es que no tuviese permiso en sus construcciones. O sea, ¿cuáles son las ventajas que tú ves de todo esto y cómo afecta al empresariado, que son las personas que comúnmente invierten más en infraestructura, tienen más negocios andando ahí? Sí, mira, yo creo que nos estamos acercando cada vez más a la casa de vidrio, la famosa casa de vidrio que habla Mirko Macari, y que se trata como que de algún modo como que todos vamos a estar expuestos hacia... Y eso en realidad me trae como a pensar que si yo tengo un sistema en el cual todos los permisos de edificación van a ser emitidos o van a ser transparentados todos los meses, yo como ciudadano voy a poder fiscalizar en la municipalidad cuáles son las obras que presentan permisos de edificación versus cuáles no. Eso es lo práctico, es que si a mí me están poniendo un mall gigante que adyace a mi deslinde o que está por ahí cerca, no sé, me da lo mismo,
yo voy a poder meterme a la página de la municipalidad y voy a poder ver si es que efectivamente existe un permiso de edificación asociado por esa construcción o no. Y eso lo que arma, yo siento, es casi como una nueva cultura, porque por primera vez estamos integrando a las personas a la verificación de lo que ocurre dentro de las construcciones en sociedad. Entonces, sin perjuicio de lo que ocurra con esta ley, me parece que es bueno al menos esa parte de la transparencia de los permisos. Y claro, también va a traer algo que probablemente va a ocurrir, porque tú sabes que el motor de los reclamos es la envidia. Entonces, y bueno, en realidad todos lo sabemos, es algo que ocurre, es que las personas que están construyendo siempre tienen una reclamación. Y esa reclamación es de algún vecino que los vio construyendo. Entonces, lo mismo pasa con los empresarios también. O sea, si yo soy tu competencia, lo más probable a mí me encantaría saber que tú no tienes permisos, porque de alguna manera yo puedo bloquear o puedo hacer que tú no te desarrolles. Entonces, las cosas en empresa ocurren así. Por eso es que hay un principio de confidencialidad cuando eres trabajador. Si no, esas cosas no ocurrirían. Me da la impresión de que ahora, por el solo hecho no sé, de empezar a colocar maquinaria, de empezar a colocar estas típicas faenas que son necesarias, cuando uno inicia una obra, también te van a pedir un permiso o vas a tener que informar de esto a dirección de obras, ¿no? Tú como profesional a cargo de la obra. No sé si esto antes era así, cambió en algo ahora. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso un poco falta un poco definirlo mejor, porque de lo que habla la ley en realidad son de obras preliminares o más bien de ciertas obras, pero todavía no se genera esa finura para que nosotros podamos saber efectivamente qué obras son. Entonces ahí hay como un poco una materia que está un poco gris, pero que yo creo que sin duda en el futuro se va a ir resolviendo para que en el fondo esas declaraciones puedan tener mejor asidero. Eh, Eso es algo nuevo, ¿ah? Se está integrando recién. Así que vamos a ver cómo va a funcionar eso. Tengo la impresión de que ahora como que las responsabilidades del sector público y del sector privado como que están más comprometidas. En ese sentido como que, claro, ahora hay plazos más definidos, como tú decías, hay instancias a las que uno puede acudir, que quedan por escrito ahora, pero a la vez también le tira más responsabilidad al profesional que está a cargo de la construcción en este caso. Ujú. Sí, de la construcción y en realidad de todos los profesionales que convergen dentro de la partida administrativa de la construcción, es decir, ingenieros, mecánicos de suelo, calculistas, arquitectos, constructores. eh, Se intensifican mucho más las responsabilidades para poder hacer que se reduzcan los tiempos de revisión, como decíamos anteriormente. Y estas responsabilidades incrementan de algún modo porque siempre tuvo que haber sido así. Bueno, nosotros somos arquitectos, sabemos el grado de responsabilidad hasta el cual estamos inmersos en un proyecto. Y esas responsabilidades tienen que ver con que la acreditación ante los otros organismos se dé también. Me estoy refiriendo a servicios de electricidad y combustibles, la empresa sanitaria, la acreditación de, qué sé yo, algún informe de impacto ambiental, los famosos informes favorables de construcciones. Todos esos elementos tienen que estar integrados dentro de la presentación de una tramitación. Y esas son responsabilidades que evidentemente que el arquitecto ya lo sabe. Solo que ahora con esta delimitación y con todas estas atribuciones que lo que hacen es aumentar la responsabilidad a los profesionales, ya no van a tener tantos ingresos instrumentales, ya no van a tener tantos ingresos porque sí, sino que todos los ingresos se van a profesionalizar de algún modo. Entonces yo creo que eso hace un cambio que es muy positivo, justamente para lo mismo, para poder reducir la carga de dirección de obras y que todos los proyectos se enmarquen dentro del ideal. Entonces, más que una agilización, lo que viene siendo es como una delimitación de... Exactamente. Ya. Es una demarcación de atribuciones para que podamos funcionar con las responsabilidades que se le atribuye a cada parte, que convergen dentro de la tramitación. Ya. Si tuvieras que definir esta nueva ley en tres conceptos fundamentales y que pudiesen ser de ayuda un poco para las personas a las cuales esta ley les atañe directamente. O sea, estoy hablando de personas que van a levantar un inmueble, que sus negocios giran en torno a la inversión inmobiliaria. ¿Cuáles
¿Cuáles serían esas para que la gente pueda entender de forma mucho más fácil la implementación de esto? Sí, mira, yo creo que esos tres puntos son esenciales y son muy claves, principalmente porque van a definir mucho el éxito del desarrollo de la infraestructura de una empresa, o de un emprendimiento, o de un hotel, o de un servicio de educación, me da lo mismo, son muchos los usos que se utilizan y que atañen directamente a través de la normativa. Pero yo diría que el primero tiene que ver con poder ser claro y poder ser ordenado en relación a el relato permisológico. Nosotros en el estudio le llamamos relato permisológico en el fondo a todos los elementos que dan cuenta de cómo fueron surgiendo las edificaciones. Es decir, yo empresario, tendría que encontrar un sistema para poder relacionar los permisos de edificación con los edificios o con las construcciones que yo tengo en mi predio. Y eso va a ser súper importante en realidad porque yo siempre que quiero someter a regla mi sistema infraestructural, con los primeros obstáculos que me voy encontrando es con el hecho de que existen vacíos dentro del relato permisológico. Y eso evidentemente que entrampa la situación y que van de en medio del desarrollo del trámite. No sé si quieres agregar algo ahí o no. O voy al segundo punto. Porque yo creo que el segundo punto es... bueno, el segundo punto en realidad es que tú... El segundo punto es que toda la infraestructura que existe en tu predio la puedes llevar a algún programa. Es decir, que la puedes llevar a algún tipo de programa BIM, SketchUp, me da lo mismo en realidad cuáles sean las formas, pero lo importante es que tú puedas contar con esos elementos porque va a ser más claro poder ver la manera en la que se va desarrollando tu infraestructura, cuáles son los elementos que quieres suprimir, cuáles son los elementos que van a ser transformados y cómo eso va a impactar directamente a otros elementos que podrían ir en desmedro de la construcción y del relato permisológico que hablábamos anteriormente. El tercer punto, que también es clave, y que yo siempre se lo digo a todos mis clientes que han trabajado con nosotros, eh, es que puedan tener una visión estratégica de su infraestructura. Eso quiere decir que puedan tener una mirada a largo plazo respecto de cómo creen ellos que va a ir creciendo su infraestructura. Porque eso desde luego que les va a ayudar a poder tomar decisiones adelantadas y poder tomar el control del aspecto permisológico de la infraestructura. ¿Y por qué lo digo? En realidad porque siempre las reclamaciones o las cartas que llegan directamente desde Dirección de Obras a propósito de un levantamiento o una fiscalización que hicieron ya sea por drones, por Google Earth o en terreno, de alguna manera siempre aparecen como una sorpresa. Y la idea es que tú como empresario puedas ver eso a largo plazo y puedas tomar el control del aspecto permisológico de tu infraestructura. Creo que esos tres consejos son claves. Ya, entonces estos tres puntos vendrían siendo, primero, que la gente se ordene con los permisos. Ujú. Dos, que sistematice ojalá todas las construcciones que tenga en un software. Y tres, que pueda tener una mirada a largo plazo de las construcciones en su terreno. Correcto. Pero lo más importante de todo eso es que ojalá se pueda apoyar en algún profesional, porque si no todo lo que haga van a ser palos de ciego. Eso es fundamental. Esperamos que este video haya sido fructífero para ustedes. Nuestro llamado siempre es a que la gente pueda leer, informarse y consultar acerca de estos temas que les atañe principalmente. Y ojalá que esta nueva ley venga siendo productiva en nuestro país, que la inversión pueda aumentar Sin duda. y que los propietarios también puedan beneficiarse con la aprobación de sus proyectos, de sus sueños, que concreten sus ideas. Exactamente. Te agradezco la instancia. Vamos a seguir haciendo estas cosas, conversando de estos temas que son interesantes para que fluya el capital. Exacto. Y cualquier otro tema que quisieran que tratásemos, ojalá lo pudieran ir dejando en los comentarios y podemos seguir hablando. Muchas gracias a todos.